Mi nombre es Jorge Luis Rodríguez, soy médico, patólogo, subespecialista en patología pulmonar y en esta oportunidad vamos a hablar de las enfermedades pulmonares intersticiales fibrosantes que corresponden a un grupo de enfermedades que se caracterizan por una alteración en la arquitectura del parénquima pulmonar secundaria a un depósito anormal de colágeno a nivel del intersticio. La enfermedad pulmonar intersticial fibrosante puede comprometer únicamente el pulmón o puede ser secundaria a un compromiso por una enfermedad sistémica, como por ejemplo es el caso de la esclerosis sistémica progresiva. Específicamente vamos a hablar en esta oportunidad de los patrones morfológicos que podemos identificar en histopatología. Para abordar el tema vamos a revisar primero los patrones de enfermedades pulmonares intersticiales, segundo, cuáles son las muestras y cómo obtenemos esas muestras para el diagnóstico histopatológico. Luego veremos cuáles son los patrones histológicos específicos en fibrosis, de fibrosis en esclerosis sistémica, que son la neumonía intersticial usual, la neumonía intersticial no especificada y otros patrones no fibrosantes que usualmente se acompañan en el diagnóstico histopatológico, y finalizaremos con unas conclusiones. Entonces, cuando nosotros hacemos un abordaje genérico de las enfermedades pulmonares intersticiales desde el punto de vista histopatológico, lo hacemos a través de patrones. Esa primera aproximación por patrones siempre nos ayuda a identificar cuál va a ser la causa etiológica específica. Entonces, el primer patrón es de un daño agudo, aquí no hay fibrosis, y específicamente la enfermedad prototípica es el daño alveolar difuso. El segundo patrón es un patrón de infiltrado celular. Acá tampoco predomina la fibrosis, sino que predomina un infiltrado inflamatorio a nivel del parénquima pulmonar, donde encontramos enfermedades como la neumonitis por hipersensibilidad subaguda, la NINE celular, algunas patologías tumorales como por ejemplo los linfomas y también las leucemias, así como algunas enfermedades secundarias en el pulmón por el uso de medicamentos. El tercer patrón es de ocupación alveolar y, a diferencia del infiltrado celular, el patrón de ocupación alveolar se caracteriza porque hay un acúmulo anormal de células que pueden ser células de diferentes tipos a nivel de los espacios alveolares. El cuarto patrón es el de nódulos, y entonces acá lo que vamos a ver en el parénquima pulmonar son nódulos que están ocupando tanto el intersticio o algunas veces también los espacios alveolares, y acá enfermedades típicas que producen este patrón, la sarcoidosis es el ejemplo más característico, donde se forman unos grandes nódulos constituidos por granulomas que están localizados principalmente a nivel de los septos y en la región bronquiolocéntrica, muy en relación con las estructuras linfoides, y también algunas neoplasias. El quinto patrón es el de cambios mínimos, y se llama cambios mínimos porque los hallazgos histológicos son muy sutiles y puede que no los veamos tan fácilmente en los cortes histológicos, y acá encontramos la bronquiolitis obliterativa y las enfermedades vasculares, específicamente las enfermedades venoclusivas. Pero hoy el tema al que nos vamos a referir específicamente es a la fibrosis. La fibrosis se puede manifestar desde el punto de vista morfológico también en diferentes patrones en el pulmón. De ellos, los más frecuentes son la neumonía intersticial usual y la neumonía intersticial no especificada. Más recientemente se han mencionado otras causas de fibrosis asociadas, por ejemplo, al tabaco, la sarcoidosis avanzada y otras más raras como la fibroelastosis pleuroparenquimal y la fibrosis centrada a la vía aérea en pacientes con antecedente de neumonitis por hipersensibilidad principalmente. Como nos vamos a detener en los patrones de fibrosis,
Los dos más frecuentes son la neumonía intersticial usual y la neumonía intersticial no especificada, pero también encontramos la fibrosis centrada en la vía aérea. Cada uno de esos patrones no son enfermedades específicas, sino que pueden ser el resultado a nivel pulmonar de una enfermedad sistémica o de lesiones primarias pulmonares, como lo he dicho al principio de la presentación. Esta primera imagen me gusta mucho para ilustrar los cambios o más bien un parénquima pulmonar preservado, y es muy útil para identificar los cambios en las enfermedades fibrosantes. Entonces acá lo que vemos es un parénquima pulmonar normal donde se están delimitando tanto la pleura como los septos alveolares y los ejes broncovasculares. Esto entonces corresponde a un pulmón de características normales. En la fibrosis secundaria a una neumonía intersticial usual, vemos que hay una fibrosis que es predominantemente subpleural y en relación a los septos pulmonares, con un muy discreto compromiso de los ejes broncovasculares, los cuales incluso pueden estar completamente preservados. Y acá en la neumonía intersticial usual es muy importante identificar que hay áreas de parénquima pulmonar que están completamente preservadas. El daño pulmonar en fibrosis puede ser de este tipo, que es la neumonía intersticial no especificada, ya lo veremos más adelante en otras fotos. Y en la neumonía intersticial no especificada vemos un compromiso homogéneo de todo el parénquima pulmonar, a diferencia de la neumonía intersticial usual, donde la arquitectura global no se observa tan alterada, pero lo cierto es que sí hay fibrosis que compromete el intersticio. Y el último patrón de fibrosis es el de fibrosis centrada en la vía aérea. Este, como su nombre lo especifica muy bien, corresponde a un patrón de fibrosis donde los cambios los vemos de manera más llamativa alrededor de los ejes broncovasculares y hay una relativa preservación del parénquima distante e incluso una relativa preservación también del espacio subpleural, que es muy importante, sobre todo para hacer el diagnóstico con la neumonía intersticial usual. ¿Cómo obtenemos entonces en patología o cómo nos remiten más bien las muestras para el estudio histopatológico? Entonces, las técnicas que están disponibles, primero son las biopsias transbronquiales. Las biopsias transbronquiales no son muy útiles para el estudio de las enfermedades pulmonares intersticiales por varias razones. La primera razón es que el tejido que se obtiene es muy pequeño y para una adecuada valoración necesitamos una porción generosa de tejido para poder identificar todos los cambios y hacer diagnósticos diferenciales de las enfermedades pulmonares intersticiales. La segunda razón es porque en la biopsia transbronquial el espécimen está muy alterado en su morfología por el pinzamiento que se hace, el pinzamiento convencional que se hace al momento de toma de la muestra. Entonces, en general, las biopsias transbronquiales no son útiles para el estudio de las enfermedades pulmonares intersticiales, salvo para algunas muy específicas como la sarcoidosis, donde encontramos los granulomas muy en relación a la vía aérea, entonces en una biopsia es fácil obtenerlo. Para el diagnóstico de neumonía intersticial usual, de neumonía intersticial no especificada, no es una muestra útil. La biopsia quirúrgica sería la biopsia ideal, y es la biopsia ideal porque se obtiene mayor cantidad de tejido para el estudio histopatológico. Es la biopsia que está indicada justamente para este estudio de este tipo de enfermedades y en esta tenemos representación de al menos 3 centímetros del parénquima pulmonar para una adecuada valoración. Y más recientemente, principalmente la escuela europea ha utilizado las criobiopsias. Las criobiopsias, a diferencia de las biopsias transbronquiales, no producen artificios en la toma de la muestra porque el tejido que es congelado preserva muy bien la arquitectura y adicionalmente porque permite obtener una porción de tejido mucho mayor a la que se obtiene en una biopsia transbronquial. ¿Qué dificultades tiene la criobiopsia? Bueno, que desde luego es una técnica nueva que estamos aprendiendo no solo a tomarla, sino también a valorar los cambios histopatológicos, pero es una técnica al mismo tiempo que es mucho menos invasiva que las biopsias quirúrgicas, por tanto es muy prometedora
en el estudio de las enfermedades pulmonares intersticiales. En general, sobre todo para el estudio de la neumonía intersticial no especificada, es importante que nosotros recibamos al menos 2 muestras de diferentes áreas del pulmón. Esto nos da no solamente más proporción de tejido, sino que nos permite valorar áreas diferentes del pulmón para una aproximación mucho más asertiva. El tamaño ideal de una biopsia corresponde a 16 centímetros cúbicos, eso es más o menos una biopsia de 3.5 centímetros. Y en general, con la coloración de hematoxilina eosina, nosotros podemos identificar la fibrosis y no necesitamos técnicas especiales de histoquímica para el estudio. Algunas veces las técnicas de elástica nos pueden ayudar a resaltar los vasos que pueden estar engrosados, o la técnica de tricrómico, que también nos puede resaltar justamente las áreas de tejido colagenizado, que son las que definen las enfermedades pulmonares intersticiales. Ya el manejo de la muestra en patología, en este caso vemos en la imagen una biopsia quirúrgica. Es muy útil que en los departamentos de patología se haga un adecuado manejo de la biopsia para que de esa manera tengamos una mejor exposición a la arquitectura del tejido. Y una aproximación adecuada en el procesamiento es la de exponer el tejido a formol para permitir que el formol ingrese dentro de los espacios alveolares, de alguna manera los dilate y así podamos tener una mejor aproximación, evitando un colapso del parénquima pulmonar. También podemos inyectar en el parénquima pulmonar formol, que nos permite también esa expansión de los alvéolos. Y luego hacemos unos cortes de la muestra que son perpendiculares a la superficie pleural. Y es muy importante que sean perpendiculares a la superficie pleural, porque esas áreas subpleurales en la histología van a ser muy útiles para hacer el diagnóstico diferencial de todas las enfermedades pulmonares intersticiales. La coloración que utilizamos, como lo he dicho, la hematoxilina eosina es la coloración de base, y pues algunas veces podemos valernos de estudios especiales, como lo he dicho, de tricrómico o de elástica en algunos casos puntuales. ¿Qué está descrito de patrones de enfermedad pulmonar intersticial en esclerosis sistémica? Entonces, desde hace tiempo se han determinado básicamente que la esclerosis sistémica progresiva, que además puede comprometer hasta el 40% de los pacientes con la enfermedad, pueden tener 2 patrones de fibrosis muy claramente identificados. El principal es el de neumonía intersticial no especificada, seguido del de neumonía intersticial usual, como patrones de fibrosis. Sin embargo, es importante tener en cuenta que algunos de estos pacientes también pueden tener unos patrones que no son fibróticos, como la neumonía en organización, incluso el daño alveolar difuso. Y adicionalmente es frecuente encontrar, ya sea en el contexto de fibrosis o en el contexto de una neumonía intersticial, como una neumonía en organización, cambios de aspiración, pues dado el compromiso esofágico de la enfermedad. La neumonía intersticial no especificada, o NINE, puede tener 2 patrones morfológicos. El primero es el tipo fibrótico, del cual nos ocuparemos con detalle, y el tipo celular, que puede acompañar también algunas veces los patrones fibróticos y que muchas veces nos ayudan a hacer el diagnóstico diferencial con otro tipo de enfermedades. Entonces, la variante fibrótica de la neumonía intersticial no especificada tiene unos criterios histológicos precisos que debemos reconocer en las muestras. Entonces, el primero es que el compromiso debe ser uniforme de todo el parénquima pulmonar. Por eso es que tener 2 muestras de lóbulos diferentes es muy útil para esa aproximación diagnóstica. Segundo, hay una preservación relativa de la arquitectura pulmonar, porque si bien es cierto hay fibrosis, la fibrosis va respetando el intersticio en términos de su arquitectura y seguimos viendo unos espacios alveolares libres. Hay homogeneidad temporal, que hace referencia a que todo el parénquima pulmonar está en la misma fase de fibrosis,
Y algunas veces hay inflamación crónica leve asociada. Debe ser inflamación crónica leve asociada. Si la inflamación es moderada o severa, podemos pensar más bien que se trate de la otra variante de la neumonía intersticial no especificada, que es la NINE de tipo celular. Hay algunos hallazgos variables. Uno es que podemos encontrar en el contexto de una neumonía intersticial fibrótica no especificada focos de neumonía en organización. Eso no nos cambia el diagnóstico. Puede haber focos fibroblásticos que sí que son hallazgos mucho más frecuentes en la neumonía intersticial usual. Sin embargo, encontrar algunos de ellos en el tejido no nos excluye el diagnóstico de neumonía intersticial no especificada en el contexto que tenga los otros criterios histológicos típicos. Y algunas veces se pueden identificar también macrófagos alveolares que nos pueden alterar discretamente la arquitectura, pero tampoco nos modifican el diagnóstico. Estos son ejemplos de NINE fibrótica a bajo aumento. Entonces lo que se observa es un compromiso homogéneo y difuso de todo el parénquima pulmonar, y desde este aumento se ve una tinción rosada porque no vemos una celularidad importante. Cuando se ve una celularidad importante a bajo aumento, esto lo que quiere decir es que tiene mucho infiltrado inflamatorio, y entonces bajo ese criterio probablemente estemos en el contexto de una enfermedad diferente, que es específicamente la NINE celular como uno de los diagnósticos diferenciales. Y esta pues se llama celular porque predomina el componente inflamatorio, principalmente linfocitos y plasmocitos, sobre la fibrosis. Es importante tener en cuenta la NINE celular porque tiene un mejor pronóstico. Acá hay una discreta fibrosis o no hay fibrosis, y los criterios histológicos corresponden a un ensanchamiento leve a moderado de los septos alveolares. La fibrosis, como lo he dicho, es mínima o está ausente. Y también, al igual que en la NINE fibrótica, la distorsión arquitectural es muy leve, casi que imperceptible, es decir, se preserva en general la arquitectura del pulmón. Al igual que en la fibrótica, puede haber focos de neumonía en organización que no nos cambia el diagnóstico, y también puede haber macrófagos pigmentados intraalveolares que no nos deben hacer cambiar el diagnóstico a una enfermedad asociada al tabaco. Vemos acá en la imagen una neumonía intersticial no especificada de tipo celular, donde hay un compromiso inflamatorio bastante importante del intersticio, pero adicionalmente se logran reconocer unos acúmulos de linfocitos también que forman agregados linfoides, y esos acúmulos de linfocitos en agregados linfoides siempre en el terreno de las enfermedades pulmonares intersticiales nos harán sospechar en alguna enfermedad del tejido conectivo, sea cualquiera de ellas. Los vasos también pueden sufrir cambios, sea en la variante fibrótica o en la variante celular. En este caso vemos un vaso sanguíneo que está bastante engrosado en su capa media, y en este caso con una coloración de inmunohistoquímica, con una técnica de inmunohistoquímica para CD3, logramos resaltar esos agregados linfoides que son positivos para CD3 porque se trata de linfocitos T predominantemente. Esta técnica de inmunohistoquímica puede ser muy útil para hacer el diagnóstico diferencial con los linfomas, que también pueden tener un patrón muy parecido. Entonces, cuando sospechamos que hay un linfoma, podemos utilizar técnicas de inmunohistoquímica que nos pueden ayudar a hacer esa diferenciación, particularmente si la inflamación es muy abundante. Esta es una criobiopsia. Como les he dicho, las criobiopsias tienen la ventaja de ser una técnica que tiene una menor invasividad en relación o comparada con las biopsias quirúrgicas. Sin embargo, requiere un entrenamiento por parte del neumólogo intervencionista y también del patólogo para una adecuada toma e interpretación. Esta es una criobiopsia y le llama a uno la atención que se ve bastante parénquima alveolar. Esta es una criobiopsia adecuada porque mide más de 5 milímetros. Y además porque el parénquima del pulmón se encuentra muy bien preservado. Pero adicionalmente esta imagen no corresponde a un parénquima pulmonar normal,
y no corresponde a un parénquima pulmonar normal porque hay un infiltrado inflamatorio muy llamativo que está ocupando los septos alveolares. La fibrosis es muy escasa en este caso. Y estas imágenes corresponden a una neumonía intersticial de tipo celular. Los diagnósticos diferenciales de una neumonía intersticial de tipo celular es la neumonitis por hipersensibilidad y también la neumonía intersticial linfoide o los linfomas, como ya lo he dicho. El segundo patrón en frecuencia descrito para la esclerosis sistémica es la neumonía intersticial usual. La neumonía intersticial usual es un patrón fibrosante, no es exclusivo de la esclerosis sistémica, sino que puede corresponder a diferentes enfermedades, algunas identificadas, otras no. Cuando no se identifica, corresponde a una fibrosis pulmonar idiopática, por ejemplo. Este patrón fue descrito en 1969 por el doctor Libo. Él describió una forma común de fibrosis a nivel pulmonar. Y describieron ya desde ese momento que cuando no se identificaba un agente etiológico, pues correspondía a una fibrosis pulmonar idiopática. Y recientemente ya sabemos que no podemos, o recientemente no, desde ese momento sabemos que la neumonía intersticial usual no corresponde únicamente a una fibrosis pulmonar idiopática, sino que puede ser el resultado de diferentes enfermedades que comprometen el pulmón. Una de ellas, la esclerosis sistémica progresiva, o incluso otras enfermedades fibrosantes como la neumonitis por hipersensibilidad crónica, que puede tener un patrón morfológico de neumonía intersticial usual. ¿Cuáles son los criterios histológicos para hablar de un patrón de neumonía intersticial usual? Entonces, el más importante de todos es una fibrosis parchada. ¿Qué quiere decir fibrosis parchada? Quiere decir que hay áreas del pulmón que tienen fibrosis y hay áreas del pulmón que están completamente preservadas. Eso también en los textos está descrito como una heterogeneidad geográfica, porque hay áreas normales y áreas completamente anormales. Pero adicionalmente, el patrón de fibrosis no es de una distribución aleatoria, sino que el patrón de fibrosis compromete principalmente la región subpleural, los septos, y los ejes broncovasculares están discretamente afectados o completamente preservados. Y hay otro hallazgo muy importante que son los focos fibroblásticos. Este es un ejemplo de panalización en una biopsia quirúrgica, en este caso. Fíjense que se observa cómo hay a nivel subpleural no solo fibrosis, sino formación de unas dilataciones quísticas que están tapizadas por un epitelio respiratorio y acompañadas de abundante inflamación e incluso secreción al nivel de la luz. Esto corresponde a la panalización, que es un hallazgo muy característico en la neumonía intersticial usual. Estas son imágenes de focos fibroblásticos. Los focos fibroblásticos, que no se deben confundir con los tapones fibroblásticos. Los tapones fibroblásticos corresponden a la neumonía en organización. Los focos fibroblásticos corresponden a unos acúmulos subepiteliales de tejido fibroconectivo laxo con presencia de fibroblastos. Y estos focos fibroblásticos, que son muy característicos de la neumonía intersticial usual, corresponden como a un frente de avance de la fibrosis. Entonces, el frente de avance del área que ya está fibrosada corresponde a los focos fibroblásticos que van a ir hacia adelante, hacia las áreas que están relativamente preservadas o completamente preservadas de la arquitectura pulmonar. También hay hallazgos patológicos variables en la neumonía intersticial usual. Puede haber áreas de fibrosis bronquiolocéntrica que tampoco nos debe hacer cambiar el diagnóstico de neumonía intersticial usual, pero sí pensar en unas etiologías diferentes a la forma idiopática, como por ejemplo la neumonitis por hipersensibilidad crónica, y también puede tener áreas de neumonía intersticial no especificada, que las debemos tener en mente para no cambiar el diagnóstico. También puede haber
la presencia de abundantes macrófagos ocupando los espacios alveolares. Puede haber algunas veces un daño alveolar difuso agregado a la fibrosis de neumonía intersticial usual. Puede haber metaplasia peribronquiolar, que no nos debe hacer confundir con un adenocarcinoma, por ejemplo. Y adicionalmente puede haber células gigantes multinucleadas en las áreas de panalización. Y esas células gigantes multinucleadas en las áreas de panalización no nos deben hacer confundir con el diagnóstico de una neumonitis por hipersensibilidad crónica, donde sí que vemos células granulomas, pero sí que vemos células gigantes multinucleadas, pero distantes a las áreas de panalización, formando unos granulomas pobremente formados adicionalmente. ¿Qué otros patrones podemos ver en la neumonía, en la esclerosis sistémica? Pues uno de ellos es el de la neumonía en organización. Aquí no hay una fibrosis establecida. Lo que vemos en la neumonía en organización, en este caso se trata de una criobiopsia, es la presencia de unos tapones fibroblásticos. Los tapones fibroblásticos corresponden a unos acúmulos de tejido conectivo y fibroblastos que ocupan los espacios alveolares, a diferencia de los focos fibroblásticos que los hemos descrito para la neumonía intersticial usual, donde son acúmulos subepiteliales que están en el intersticio. Algunas veces podemos ver neumonía aspirativa, secundario al compromiso esofágico típico de los pacientes con esclerosis sistémica, y vemos acá en este caso cómo se acompaña de inflamación y la presencia de un material de cuerpo extraño, probablemente un vegetal, a nivel de la vía aérea. Esos dos patrones de neumonía en organización y de neumonía aspirativa pueden estar detrás en el contexto de una enfermedad fibrosante secundaria a esclerosis sistémica, como una neumonía intersticial no especificada o la neumonía intersticial usual. Finalmente, entonces vamos a concluir diciendo que la aproximación histológica, tanto para todo el grupo de enfermedades pulmonares intersticiales como para las fibrosantes como tal, requiere el reconocimiento de patrones. Segundo, que nosotros en patología debemos trabajar siempre con el contexto clínico y el contexto radiológico para lograr una aproximación mucho más asertiva del diagnóstico. Recientemente han aparecido nuevos retos en las enfermedades pulmonares intersticiales para los patólogos, porque decir a veces solamente el patrón puede ser insuficiente. Nos debemos valer de otros hallazgos, como por ejemplo identificar granulomas, identificar acúmulos anormales de linfocitos que nos pueden hacer pensar en unas etiologías específicas, enfermedades del tejido conectivo, neumonitis por hipersensibilidad por otro lado, y recordar que el patrón de fibrosis más ampliamente descrito para la esclerosis sistémica progresiva corresponde a la variante fibrótica de la neumonía intersticial no especificada, y sí que es mucho menos frecuente, pero también está descrito la neumonía intersticial usual. Recuerden que el ejercicio de la patología ha cambiado mucho en los últimos años, sobre todo justamente para el estudio de las enfermedades pulmonares intersticiales fibrosantes, y que hoy día los patólogos están trabajando en conjunto con neumología, con radiología y con reumatología también, para tener un diagnóstico mucho más confiable acerca de la patología. De manera que parte del mensaje en esta presentación es motivar al grupo multidisciplinario para que incluya dentro de la discusión al grupo de patología. Muchas gracias.